Buena y bendecida noche, profesora, y a mis compañeros de clase. Les habla Tyron González. Inicio hablando sobre la unidad 2 del reclutamiento. Y comenzaremos diciendo que el reclutamiento es la gestión del talento humano, el proceso fundamental de identificar, atraer e interesar a candidatos que puedan ser calificados para ocupar vacantes dentro de una organización. Es la primera fase del ciclo de contratación del personal y que garantiza que las fases posteriores, como son las de selección y contratación, cuenten con una base sólida. Para que el proceso sea eficiente, la organización debe saber en forma exacta dónde buscar, y para eso existen las fuentes de reclutamiento, las cuales se dividen en tres grandes categorías: internas, externas y mixtas. El reclutamiento interno ocurre cuando la empresa busca llenar la vacante utilizando su propio capital humano. Implica la reubicación de empleados a través de ascensos o de transferencias. Las fuentes principales son planes de carrera y sucesión, programas estructurados que preparan a empleados claves para asumir roles de liderazgo o mayor responsabilidad. Convocatorias internas, también llamadas job hunt, posting, publicación de la vacante en la intranet, o sea, en la red interna de la empresa o de la organización, en las carteleras o boletines de la empresa para que los empleados se postulen. Base de datos del talento interno. En este caso consiste en la revisión de las evaluaciones de desempeño y perfil del personal para identificar candidatos idóneos que no se hayan postulado activamente. Las ventajas: es más económico, rápido, motiva al personal al ofrecer oportunidades de crecimiento y reduce el tiempo de adaptación porque el empleado ya conoce la cultura de la institución. Las desventajas es que puede generar conflictos de intereses o rivalidades internas, limita la entrada de nuevos candidatos y puede provocar lo que se llama el principio de Peter, que es ascender a alguien hasta un nivel en el cual ya no es competente. El reclutamiento externo se activa cuando la organización decide buscar candidatos fuera de sus fronteras institucionales para atraer talento con nuevas experiencias, competencias y visiones. Las fuentes principales son los portales de empleo y redes profesionales, plataformas digitales como LinkedIn, que permiten segmentar la búsqueda de forma masiva o específica. Agencias de reclutamiento, firmas externas especializadas ideales para perfiles gerenciales, directivos o técnicos de alta complejidad. Bolsas de trabajo universitarias y convenios, alianzas con universidades e institutos tecnológicos para captar talento joven, pasantes o recién graduados. Sitio web corporativo, atracción de candidatos que ya tienen un interés genuino y espontáneo en la organización. Referencia de empleados, incentivar a los colaboradores actuales a recomendar profesionales externos de su confianza. Ventajas de este tipo de reclutamiento: trae innovación, actualiza la cultura organizacional en mejores prácticas de otras empresas y aprovecha las secciones en capacitación que ya hicieron otras instituciones. Las desventajas: es más retardado y costoso y puede conllevar a un mayor riesgo de desadaptación cultural y requiere un proceso de inducción más prolongado. El último es el reclutamiento mixto. Combina ambas estrategias. Por ejemplo, abre la convocatoria interna y a la vez externa, garantizando que el talento de la empresa compita en igualdad de condiciones con los profesionales de afuera, asegurando así la opción óptima para el cargo. Muchas gracias. Saludos y bendiciones para todos. Soy la doctora Josefa Simancas. Continuando con la unidad número 2, que trata sobre la introducción a los subsistemas de captación
reclutamiento y selección de recursos humanos, me corresponde hablar sobre el tema número 6, donde vamos a tratar la evaluación del currículum vitae. Vamos a ver qué es lo que significa un currículum vitae. Es un documento estratégico que resume de forma ordenada la trayectoria académica, experiencia laboral y habilidades de una persona con el objetivo de demostrar su idoneidad para un puesto de trabajo y conseguir una entrevista. En pocas palabras, es tu carta de presentación profesional ante el mundo laboral. En cuanto a la evaluación del currículum vitae, podemos decir que es el primer filtro objetivo del proceso selectivo. Permite descartar candidatos no aptos y priorizar los perfiles más alineados con el puesto. Allí vamos a ver que pasa por varias etapas. Tenemos la verificación formal, donde tenemos el formato. Vamos a valorar la ortografía, la coherencia y la claridad en la presentación. Segundo, el análisis de competencias, donde vamos a ver la experiencia relevante, la formación, habilidades técnicas y logros demostrables. Luego tenemos la comparativa con el perfil, donde vamos a ver el contraste directo con los requisitos establecidos en la descripción del cargo. Si hacemos una evaluación del currículum vitae según un mapa conceptual, vemos que la evaluación del currículum vitae sigue una secuencia lógica que va de lo general a lo específico. Cada fase reduce el número de candidatos hasta identificar a los demás que estén más aptos para avanzar a la entrevista personal. Tenemos el STIP 1, donde se realiza la recepción del currículum vitae. El STIP 2, que es el filtro formal. El STIP 3, que es el análisis de competencias. Y el STIP 4, la calificación final. Bueno, compañeros, pasemos ahora al corazón metodológico de la unidad 2, es decir, la entrevista. En la evaluación de la gestión de las personas, la entrevista ha pasado de ser una conversación intuitiva a una herramienta de medición con validez predictiva. Es importante entender la clasificación. Podemos clasificarlo en 3 grandes categorías. 1, la entrevista tradicional o biográfica, que se centra en repasar cronológicamente el currículo, es decir, los puestos anteriores, las responsabilidades y la formación que el candidato tiene. Su capacidad predictiva es realmente baja, cercana al 10 al 15%, ya que evalúan lo que el candidato dice que hizo, pero no cómo lo hizo,
ni bajo qué competencia. La segunda categoría sería la entrevista de situación hipotéticas. Plantean al candidato escenarios futuros, simulados. ¿Qué haría usted si un cliente importante amenaza con irse debido a un retraso? Aunque evalúan la capacidad de resolución lógica, tiene el sesgo de que las respuestas suelen alinearse con lo políticamente correcto o la teoría ideal, no necesariamente con la conducta real bajo presión. La tercera categoría sería la entrevista de incidente crítico o por competencia, que esto está basado en principios de la psicología conductual, que dicta que el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento basado en situaciones similares. Aquí es donde el rol del gerente de personas se vuelve científico, utilizando el enfoque STAR para extraer evidencias conductuales verificables. El acrónimo STAR quiere decir S, situación, T, tareas, A, acción y R, resultado. Este es un marco estructurado que transforma la entrevista en una auditoría de competencia. Su objetivo es evitar las respuestas generales, vagas o abstractas, yo soy un gran líder, y forzar al candidato a describir un hito específico en su carrera. Quisiera por un momento explicar brevemente cada una de estas a este acrónimo. La situación que busca el entrevistador, que el candidato describe el escenario específico, el momento, el lugar y las condiciones en las que se encontraba. Debe ser un evento real y puntual, no un usualmente hacíamos. ¿Cuál sería la pregunta clave? Por ejemplo, cuénteme sobre una ocasión en la que tuvo que liderar un equipo en crisis debido a la pérdida de un presupuesto clave. Que se busca evaluar la capacidad del candidato para contextualizar el entorno macro, identificar las variables de riesgo y demostrar memoria corporativa objetiva. La T, la tarea, es decir, el desafío, el objetivo. ¿Qué busca el entrevistador en esto? Es comprender cuál era la responsabilidad exacta del candidato en esa situación. ¿Qué se esperaba de él? ¿Cuál era el objetivo planteado o el problema que debía resolver? La pregunta clave sería, por ejemplo, ¿cuál era su rol específico en ese comité de crisis y qué meta a corto plazo le asignaron? ¿Qué se busca evaluar? Si el candidato entiende la diferencia entre la meta del equipo y su responsabilidad individual, y si demuestra claridad al definir el alcance de su intervención. La A sería acción, el comportamiento evidenciable. ¿Qué busca el entrevistador? Esta es la fase más crítica de la entrevista, que ocupa alrededor del 50% de la respuesta. Se indaga en el cómo, qué pasos lógicos tomó, qué herramientas utilizó, cómo influyó en otros y cómo manejó los recursos. La pregunta clave sería, ¿qué hizo usted primero? ¿Cómo persuadió al equipo directivo? Detálleme las decisiones que tomó para mitigar el impacto. El error común a detectar en este caso son que los candidatos tienden a hablar en plural. Nosotros hicimos, surgió la idea. Y es aquí cuando el gerente de personas debe intervenir con técnica de sondeo activo. Entiendo lo que hizo el equipo, pero específicamente, ¿cuál fue su acción directa en esa reunión? Se busca evaluar las competencias como liderazgo, resiliencia, negociación y el pensamiento estratégico. Por último, la R, el resultado, el impacto cuantificable. ¿Qué busca el entrevistador? El desenlace de la acción. Una respuesta estar sin resultado es incompleta. Se buscan datos duros, métricos, aprendizaje o transformaciones organizacionales derivadas de la conducta del candidato. ¿Cuál sería la pregunta clave? ¿Cuál fue el impacto final de esa estrategia? ¿Lograron recuperar el presupuesto? ¿O qué porcentaje de retención obtuvieron? ¿Qué busca evaluar? La orientación al logro y la rendición de cuentas. Un candidato de alto nivel gerencial hablará en términos de ahorro de costo,
optimización de costo, mejora de clima organizacional e indicadores claves de rendimiento. De tal forma que la entrevista es vital y la entrevista de competencia es fundamental en la estrategia de poder introducir el candidato, elegir el mejor candidato para la empresa. Muchas gracias. Mi nombre es Frenicia Suárez y continuando con lo determinado anteriormente, tenemos que la entrevista es un proceso vital en la selección del personal. Aquí identificamos y evaluamos al aspirante. Una vez determinado pasamos a lo que es la descripción de cargo, su estructura y funciones. Tenemos que la descripción de cargo es un documento base que se define con precisión las responsabilidades, competencias y condiciones de cada puesto, siendo referencia para todo el proceso selectivo. Cuenta con múltiples pasos. Primero se identifica el cargo, donde aquí se indica el nombre del departamento y el nivel jerárquico, tiene objetivos en el puesto, su propósito principal, sus funciones y responsabilidades, que son las tareas clave, su perfil requerido, que es cuál es la formación que tiene, su experiencia y competencia. Asimismo, las condiciones laborales, donde se enmarcan los horarios, el salario y la ubicación. Y las relaciones organizativas, a quién se reportan, dónde se reporta, quiénes son los coordinadores de cada uno de ellos. ¿Por qué es esencial esta descripción de cargo? Porque en ella se define el perfil exacto que se busca en el mercado. Asimismo, guía la evaluación del currículum vitae y el diseño de la entrevista. Sirve de referencia para la incorporación y evaluación del desempeño y garantiza la transparencia y equidad del proceso selectivo. Luego nos adentramos en las descripciones de cargo. Las descripciones de cargo no es más que los mismos pasos ya determinados anteriormente. Tenemos la identificación, el objeto, las funciones y responsabilidades, el perfil requerido, las condiciones laborales y las relaciones organizativas. Estos 6 pasos. Para ello, esta descripción de cargo integra todos estos elementos necesarios para definir un puesto de trabajo de manera completa y rigurosa. Cada componente se interrelaciona para ofrecer una visión global que oriente tanto al reclutador como al candidato. Una vez identificado y dicho este perfil de cargo, podemos orientar si el aspirante está apto o no para el trabajo. Sin más que decir, podemos identificar que la gran oportunidad de recursos humanos es lograr que cada humano deje de sentirse como un simple recurso. Muchas gracias.